Hola a todos, esperamos se encuentren muy bien. Nuestro proyecto de investigación se desarrolló en base a realizar el análisis documental de la política pública LGBTI de Bogotá en torno al proceso de construcción social de las problemáticas y la puesta en agenda durante los gobiernos de Luis Eduardo Garzón y Gustavo Petro, 2004-2016. Dando respuesta a la primera pregunta, para nadie es un secreto que la población LGBTI es una minoría cuyos derechos han sido fuertemente vulnerados. A pesar que existe un amplio bagaje normativo y político, aún se sigue vulnerando el derecho. Asesinatos, discriminación laboral, escolar, exclusión social, violencia física y psicológica son algunas de las situaciones con las cuales han tenido que lidiar. ¿Pero por qué? ¿Ha fallado la implementación de la política? ¿Por qué si existen mecanismos legales y políticos se sigue vulnerando el derecho? ¿Acaso ha fallado la implementación de esta en el distrito? Con las anteriores preguntas, consideramos relevante realizar un análisis sobre la primera fase de construcción de la política pública en Bogotá, es decir, la construcción del problema social y la puesta en agenda, entendiendo que el realizar lecturas críticas de la realidad es una tarea que le compete a la profesión, pues esta promueve el cambio social, la atribución equitativa del poder y la resolución pacífica de los conflictos en las relaciones humanas. Así, nuestra pregunta de investigación sería, ¿cuáles fueron los momentos icónicos que determinaron la construcción del problema y la puesta en la agenda de la política pública LGTBI en Bogotá? En referencia a la segunda pregunta, ¿qué propuso el grupo? ¿Objetivos? El objetivo general que nos planteamos fue analizar el proceso de construcción social de las problemáticas y la puesta en agenda de la política pública LGBTI de Bogotá. Los objetivos específicos fueron tres. El primero fue interpretar el avance en el marco normativo nacional y distrital que antecede la política pública LGBTI en Bogotá. El segundo es identificar los momentos previos icónicos que conllevan a la construcción de las problemáticas y la puesta en agenda de la política pública LGBTI de Bogotá entre el año 2004 y el año 2016. Y el tercero fue plantear los principales discursos de los grupos de actores sociales más representativos que estuvieron involucrados en el proceso de definición de las problemáticas para la construcción de la política pública LGBTI distrital y su puesta en agenda. Frente a la tercera pregunta, ¿cómo resolvieron el problema? Para dar cuenta de los momentos icónicos de la puesta en agenda, realizamos una investigación sistemática. Es decir, necesitábamos encontrar aspectos claves donde quedara el registro escrito de las distintas realidades sociales que dieran respuesta a nuestra pregunta. Así planteamos el primer objetivo, identificado a través del marco normativo nacional y distrital las denuncias y sentencias jurídicas emitidas por los sujetos de la comunidad, quienes a través de su voz denunciaron cada problema que los aquejaba. Con el segundo objetivo buscamos identificar las noticias pronunciadas en el periódico El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y La República, correspondiente a los años 2004 al 2016, dando cuenta de la realidad social que se vivía en el momento. La información otorgada por los objetivos anteriores nos permitió dar respuesta al tercer objetivo, identificando las líneas discursivas de los principales actores, teniendo en cuenta que el discurso es un dispositivo de poder, da cuenta y modula la realidad. La información recabada por los tres anteriores objetivos permitió dar respuesta al objetivo general, gracias a la triangulación de la información con nuestras tres categorías del marco teórico, las cuales fueron movimiento social, ciclo de las políticas públicas, en donde está la construcción del problema y la puesta en la agenda, y finalmente política pública. Referente a los hallazgos, nuestras conclusiones son las siguientes. Los funcionarios del Estado encargados de defender el derecho lo hacen desde una postura moral, influenciada por la tradición judío-cristiana. El modelo judicial colombiano se basa en que cuando se vulnera el derecho se hace justicia, pero no se previenen ni se reivindican los derechos. Lo que impide que se garantice el derecho es el sistema cultural colombiano, patriarcal, heteronormativo. Las dos piedras angulares para la construcción y puesta en agenda de la política pública
son el movimiento LGBTI, que gracias a su organización y tecnificación del discurso, bajo la corriente modernista del derecho individual, se posiciona en la agenda política. Y la segunda es el artículo 16 de la Constitución Política, pues este abrió camino a la denuncia y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Un hecho importante se dio bajo la alcaldía de Gustavo Petro, que gracias a la entrada de miembros pertenecientes al movimiento LGBTI a cargos públicos, se oyó la voz y los planteamientos de estos representantes, que terminaron posicionándose en lugares estratégicos de poder.